Hola amigas y amigos, estamos aquí listos para hablar en este webinar acerca de lo que es el ciclismo urbano como una opción para mantenerse saludable. A mi manera, despelucado en una bicicleta. Lo primero que queremos destacar es que los webinars son la mejor opción para la capacitación y actualización del personal. Y es que lo que tenemos en la actualidad es un auge por esta modalidad de poder llegar a las personas con el conocimiento respecto a diferentes especialidades en cursos, en diplomados, y es algo muy atractivo, sobre todo porque el hecho de que se tenga el uso de las tecnologías en su máximo potencial, creo que es un bienestar para todas las personas que pueden acercarse a este tipo de instrumentos. En el mundo actualmente existen diversas plataformas que ofertan cursos online. Por ejemplo, si ustedes se meten ahí a Google, inmediatamente van a poder identificar a Coursera, Udacity, Aprender Gratis, Tutelus, Class Online, cursos abiertos de la UNED, Edu2, etcétera. Y estas plataformas, al igual que las que se tienen como empresas, por ejemplo, lo que es IMSS Instructor aquí en nuestro Seguro Social, permiten ir alojando conocimiento, ahí estará disponible, y esto lo que genera es precisamente una parte que cada día más jóvenes, cada día más personas lo utilizan, que es el autodidactismo. Y esa es la tendencia mundial. Por algún motivo, a nivel educativo, nos vendieron la idea de que la única manera de poder tener conocimiento era asistiendo a las escuelas, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, al bachillerato, a la licenciatura, para poder después tener las especializaciones en maestrías y doctorados. Sin embargo, ahora lo que se tiene es que a través de estas plataformas se acerca mucho el conocimiento, y una persona que radica en México puede estar haciendo una maestría de Inglaterra o incluso de China y viceversa. Y el conocimiento se globaliza, tiene muchas ventajas el tener esto, y desde luego que cuando nosotros revisamos todas las plataformas, son singulares cada una de ellas, y hay algunas que tienen cursos excepcionales. Ahí en Coursera, por ejemplo, ustedes pueden buscar uno sobre neurociencias, o hay varios de neurociencias, y la verdad es que el material que han producido para dar este curso es de primer nivel, incluso a nivel de ver cómo se opera un cerebro, y es impactante y es emocionante, y además son cursos gratuitos. La verdad es que es increíble lo que está pasando con el mundo de los webinars. Y de los beneficios que se tienen es que, por ejemplo, se puede consultar desde la comodidad de la oficina o de la casa o donde se encuentren las personas que en ese momento utilicen el servicio. En los tiempos que la persona dispone, no necesariamente tiene que ser bajo un horario ahí establecido, sino que uno puede buscar sábados, domingos, alguien que sufre de insomnio los puede consultar. En fin, esa es otra de las grandes ventajas. El material está disponible en todo momento y cuantas veces se desee. Si no le entiendo a la persona que me está dando la información, pues lo regreso y lo vuelvo a escuchar, y hasta que me quede claro, continúo con el aprendizaje. Otra parte también es fundamental cuando entendemos que el aprendiz va a su ritmo. Algo muy ventajoso, porque cuando se está en la escuela, pues el que apuntó, apuntó, el que entendió, entendió, y ya luego las dudas no quedan resueltas. Y acá no, acá el ritmo lo va marcando uno conforme va avanzando en cada una de las sesiones. Es ecológico, porque bueno, el hecho de no trasladarnos a una universidad, de no trasladarnos a un centro de capacitación, pues obviamente que reduce la contaminación. ¿Por qué? Porque no utilizamos el transporte público o incluso los autos. También pues no se utilizan materiales escritos, que es también algo que permite estar con una política ambiental adecuada. Reduce de forma sustantiva el gasto de capacitación y actualización del personal, algo que en las instituciones públicas o privadas anteriormente se disponía de mucho presupuesto para poder concentrar a las personas en una sede y entonces darles esta capacitación. Estamos hablando, por ejemplo, de la gente como en el Seguro Social, que somos una entidad muy grande
y que tenemos que traer gente desde Mexicali hasta la gente de Mérida. Entonces, concentrarlos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en alguna de las entidades centrales, pues sí nos cuesta mucho. Así que ese abatimiento de costos con este tipo de webinars se soluciona. Y obviamente que ya no hay pretexto para que la gente no se capacite o actualice. ¿Y por qué quisimos iniciar con esta introducción y con estos elementos para la reflexión? Porque miren, cuando estamos hablando de precisamente este tema que es el ciclismo urbano como una opción saludable, pues vamos a encontrar que la utilización de la bicicleta pues contribuye precisamente a toda esta parte del medio ambiente de manera muy interesante y muy intensa. Y es que, fíjense bien, en estos días más del 50% de la población del planeta habita en núcleos urbanos. Es realmente dato interesante porque se calcula que somos entre 8.500 y 9.000 millones de personas. Y cuando hablamos del 50%, estamos hablando de 4.500 millones de personas que se concentran en urbes. Y esto tiene que ver por la cuestión de servicios, por la cuestión de trabajos, por el desarrollo regional que se está realizando en diversos países y desde luego que esto hace que la gente migre a estas ciudades que eran pequeñas, que se van haciendo cada día más grandes. Les voy a poner el ejemplo de Querétaro, un estado que no estaba industrializado hasta hace unas 2 décadas, teniendo dentro de Querétaro ciudades como Tepeji del Río, como San Juan del Río, el propio Querétaro, y desde luego que esto va permitiendo, conforme se va industrializando, como se van dando oportunidades de desarrollo, que la gente empiece a ir hacia allá. Incluso desde 1985 y ahora con el terremoto también de este 2017, por cuestiones de seguridad, en ese sentido, pues la gente migra. Fíjense, hay algo que es de vital importancia conocer. Por ejemplo, en China, donde hasta hace poco la zona rural era la mayor parte de la gente que estaba ahí habitando, en unas cuantas décadas la población invadió sus ciudades nuevas y antiguas. Por esta razón, algunos especialistas califican al siglo XXI como el triunfo de las ciudades, con el gran desafío de hacerlas visibles social, económica y ambientalmente. Si ustedes ven cualquier película de China, vemos cómo el tránsito vehicular era mucho en bicicleta, y ahora cuando ustedes observan una ciudad como Shanghái, se ha completamente con todos los automotores se ha transformado. Y es que estas urbes, con el desarrollo económico que ha tenido China, desde luego que se han llenado precisamente de personas, y esto a su vez ha generado una gran tensión en materia de movilidad, y bueno, ahí poco a poco se ha ido motorizando. Nada más para que nos demos una idea, que China tiene las ciudades más contaminantes del mundo. Así que es algo que el desarrollo y el traslado de las personas a las ciudades ha generado. En este sentido, por ejemplo, México obviamente no podría ser la excepción, y a principios del siglo pasado, o sea, en el siglo XX, el 80% de la población mexicana vivía en zonas rurales. Si recuerdan, la gente que vive aquí en la Ciudad de México, y ahí todavía pueden buscar ahí en YouTube, ponen algunos videos de los 50, de los 60, de los 70, en donde le ponen ahí lo que es centro histórico en 1970, y van a ver cómo había muy pocos automóviles, había poca gente, y la densidad poblacional y de automóviles fue creciendo, y ahora en muchas ciudades que en ese momento se han desarrollado, pues se ha concentrado el 80% de la población. Por eso tenemos problemas tan serios con el abasto de alimentos, porque la zona rural ha quedado prácticamente desierta. Actualmente el 70% reside en las áreas urbanas. Este cambio ha propiciado que los diferentes gobiernos se pregunten cómo alentar una movilidad sustentable. Imagínense que llega tantas personas a una ciudad, y los gobiernos tienen que tener la capacidad de ofrecerles los servicios de transporte para que se puedan mover. Y obviamente que las ciudades, hay un gran problema. Las ciudades fueron construidas en el siglo XIX, por ejemplo, el centro histórico de aquí, o el de Puebla, o el de Querétaro, o el de Guanajuato, si ustedes los revisan, son muy similares, y las calles eran angostas.
¿Y por qué eran angostas? Pues porque estaban hechas para los peatones, para los caballos y para los carruajes. Nunca fueron diseñadas las ciudades para tanto automóvil. Y desde luego, una vez que ya se conformaron, ¿cómo haces la reconversión para que esto se vuelva transitable? Si no son grandes avenidas o calles las que se tienen. Nada más para que nos demos una idea. El padrón vehicular del Distrito Federal supera los 4 millones de automóviles. 4 millones de automóviles, cuando nosotros, los seres humanos en la Ciudad de México, más o menos somos una población entre 8 y 9 millones. Es decir, hay un automóvil por cada 2 personas. Y todavía peor aún, regularmente cuando se mueve un automóvil, se mueve con una sola persona. Y eso pues obviamente es gasto innecesario de combustible, pero además una altísima contaminación y un problema de tráfico mortal. Y cuando hay tantos automóviles, desde luego que aunque uno piense que un automóvil lo va a hacer llegar más rápido al lugar a donde va, eso no es cierto. En la Ciudad de México, por ejemplo, la velocidad de los automóviles en las horas pico es de 14 kilómetros por hora. Quienes utilizamos la bicicleta nos movemos a 16 kilómetros. Entonces, es una mentira, es una falacia que un automóvil en una ciudad como esta va a favorecer la movilidad más rápido y más veloz. Se estima que en promedio cada ciudadano invierte unas 2 horas para llegar al trabajo o la escuela, considerando la ida y el regreso. Eso suma millones de horas de actividad no productiva, tomando en cuenta que el número de viajes en la zona metropolitana de la Ciudad de México alcanza 22 millones al día. Eso no solamente se traduce en improductividad por la gente que está viajando, sino que además nos resta competitividad. ¿Por qué? Porque la fuerza laboral también se desgasta. Miren, ustedes saben que el Seguro Social y otras empresas otorgan como uno de los servicios el Infonavit. En la época de los 80s y los 90s, el sueño era tener una casita y mucha gente compró sus casas en una ciudad que se apetecía, que iba a crecer, que se iba a desarrollar y que iba a tener grandes oportunidades para los seres humanos. Por ejemplo, Cuautitlán Izcalli. Mucha gente se fue a Cuautitlán Izcalli pensando que pues iba a tener ese sueño y ¡oh, sorpresa! Ok, lo compraron con el Infonavit, un crédito a 20 años, y pues ya estaban muy felices de que habían obtenido su casita, ya no iban a pagar renta. El gran problema es que sus centros de trabajo seguían estando aquí en la ciudad. Entonces se convirtió en un martirio para todas estas personas, porque se convirtió aquella ciudad de Cuautitlán Izcalli en una ciudad dormitorio. Tenían que salir, o todavía la gente que se traslada para acá tiene que salir hasta con 3 horas de anticipación para llegar a sus trabajos. Y otras 3 horas de regreso. Son 6 horas al día. Es un tercio o una cuarta parte de lo que es el día que se la pasan en transporte, público o privado, con el costo altísimo en todos los sentidos. Y el peor es el desgaste de la fuerza laboral, el estrés para llegar a checar y todo esto. Así que es un problema muy serio lo que se presentó precisamente con esta situación. Y bueno, la bicicleta hace más accesible los parques, la cultura, la educación y el comercio. Y es que si su utilización es adecuadamente planificada, permite una movilidad sustentable basada en la interconexión con los sistemas masivos de transporte. Y esto en esta ciudad, en la Ciudad de México, ha ido avanzando. Por ejemplo, ustedes pueden asistir al Metro Pantitlán y ahí ya hay un biciestacionamiento muy grande en donde la gente llega, deja su bicicleta, se va a trabajar en el metro y regresa, agarra su bicicleta y se va a su casa. Obviamente que esto favorece mucho como política pública para tratar de despresurizar todos estos problemas de movilidad. Además, los días sábados y domingos la bicicleta se puede subir a el sistema colectivo metro y también en los metrobuses. O sea, son pequeños avances que van permitiendo que la gente al utilizar la bicicleta pueda moverse mucho más rápido. Fíjense, el regreso de la bicicleta a las zonas urbanas como la Ciudad de México representa el cambio social y cultural más importante en materia de movilidad urbana en los últimos 100 años de historia del país, debido a la integración de la movilidad no motorizada a la motorizada. Y es que nosotros siempre utilizamos la bicicleta
Lo que sucede es que en algún momento, por estigmatización, se decía que la bicicleta era solamente para la gente de escasos recursos, y ante los problemas que hemos tenido con la administración, principalmente de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, se echó para adelante la utilización de la bicicleta, y este cambio cultural es fundamental. En estas urbes ahora ya se está haciendo mucho trabajo también en Puebla, está haciéndose mucho trabajo también en Guadalajara, en Monterrey, en estas urbes con el uso de la bicicleta, porque tenemos que cambiar culturalmente esta situación y esta forma de movilizarnos en las ciudades. Porque de no hacerlo, pues estamos ya en un problema muy severo. Hagan de cuenta que el sistema de transporte público y además el uso del auto, véanlo como el cuerpo humano, como las arterias del cuerpo humano. Hay tanto auto pues que se colapsa y obviamente se producen los infartos. Hay horas pico en el metro en donde la gente tiene que dejar pasar hasta 5 vagones para poder subirse, y sobre todo con esos problemas de estrés que estamos señalando, de molestia, de mal humor, y solamente así es como pueden manejarse. Y la situación es que hay una investigación de la UNAM en donde nos dicen que el uso de la bicicleta puede despresurizar el uso de otro tipo de movilidad hasta en 2.5 y 3 millones de viajes diarios. Y esto pues obviamente nos beneficia mucho, porque en automático lo que favorece es a la gente que realmente necesita el transporte público. Lo recomendable es que si la gente su trabajo no está a una distancia tan grande, estamos hablando tan grande, a lo mejor por encima de los 15 kilómetros, es viable ir en bicicleta yendo a 15 kilómetros. Veíamos que si estamos a una hora cada 16 kilómetros, digo, con mucha tranquilidad, dándole ahí pianito, es mucho más rápido en esas distancias, y hay forma de poderlo hacer. Hay gente que recomienda que 8 kilómetros es lo adecuado, irse en bicicleta sin ningún problema, pero yo creo que pedalearle 40 minutos, una hora, es muy agradable, sobre todo en las mañanas, y es desestresante. Así que ahí está la situación que tenemos en este momento. Hay otro estudio de parte de la UNAM que dice que que se fue realizado en 2010, ya no ha habido uno más reciente, lo citamos como está, que el gasto diario de transporte público es de 17 pesos, lo cual significa que el grupo de habitantes con menores ingresos gasta en promedio el 35% de sus ingresos en transporte. Digo, el salario mínimo no ha subido prácticamente nada y el transporte sí. Entonces, a lo mejor ha subido ya este porcentaje, y es un porcentaje muy alto el que le destinamos precisamente para movernos, para ir a trabajar. Al rato vamos a ver en esta misma presentación los costos actuales del transporte público y nos daremos cuenta de ello. El uso de la bicicleta es hoy distinto también al que tuvo en el siglo pasado, cuando lo utilizaban preferentemente la clase de menos ingresos para llegar a su trabajo y su vivienda. Utilizarla como medio de transporte era una marca de inferioridad para quien la usaba. Incluso ciertos sectores sociales llegaron a afirmar que México era un pueblo bicicletero. Híjole, esa era una frase lapidaria, ¿no? Era una frase de discriminación, de denuesto a las personas que usaban bicicleta en el siglo XIX, en el siglo XX, porque decían que éramos un pueblo bicicletero para descalificarnos. Y qué bueno que éramos un pueblo bicicletero. Si hubiéramos mantenido el uso de la bicicleta, no hubiéramos tenido los problemas que tenemos actualmente de contaminación en la ciudad. Y ahora ya ha cambiado. Ahora ya ha cambiado porque existen incluso bicicletas que cuestan más que un automóvil. Recientemente y lamentablemente se supo de un caso en donde el director de Easy, una empresa que ofrece servicios de telecomunicación, fue asesinado. Y una de las líneas de investigaciones decía que ahí en Teotihuacán él estaba transitando con su bicicleta y que era una bicicleta que valía o que vale alrededor de 200,000 pesos. Entonces es una manera, ¿no?, de explicar que ya los niveles culturales respecto a esta esta discriminación respecto a la bicicleta, pues ya no corresponden a la actualidad, cuando vemos que mucha de la gente que utiliza la bicicleta son de las colonias de mayor ingreso y de mayor cultura, y
encontramos un mercado de bicicletas muy amplio, desde bicicletas que valen 1,500, 2,000 pesos hasta bicicletas de este costo. También un caso muy sonado fue el del embajador de Alemania, que fue a un evento ahí a Bellas Artes. En Alemania obviamente están acostumbrados a utilizar la bicicleta. Él se fue muy campante en su bicicleta, la dejó ahí afuera en el biciestacionamiento y se la robaron. Y era una bicicleta que valía entre 20 y 25 mil pesos. Así que estamos hablando de que el cambio cultural y toda esta manera de ver a ese pueblo bicicletero ahora no. Ahora es una moda saludable, es una moda apreciada por la situación de la movilidad, es una moda que ahorita al ratito lo vamos a ver como en Holanda, ha ido conformando o ha ido cambiando esta manera de ver y de pensar respecto al uso de la bicicleta, y sobre todo muy favorable. Ahora lo utilizan diferentes estratos sociales y es la versatilidad lo que la posiciona como opción ventajosa a la hora de servir como medio de transporte que compite con el coche particular o el sistema de transporte público. Y esa es una realidad, así que estamos nosotros ante una nueva manera de podernos transportar, de podernos manejar. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de la bicicleta? En la parte emocional, indudablemente que el que genere, en este caso, diferentes emociones de carácter saludable. Por ejemplo, cuando uno va en la bicicleta, se genera unas sustancias que se llaman endorfina, y esto genera en el cerebro un estado de bienestar. Y eso es porque hay una mejor oxigenación, porque se modifica precisamente esta bioquímica cerebral y se convierte en algo muy, muy padre el sentirse muy bien. Cuando también nosotros tenemos esta parte de la emoción de llegar temprano al trabajo, de no venir estresados, de venir con toda la tranquilidad, bien oxigenados, y ese estadio de bienestar, pues obviamente amplía la posibilidad de llegar de manera saludable a nuestros centros laborales o a estudiar o para lo que sea. Por ejemplo, si hay estudios donde se dice que la gente que usa bicicleta, pues imagínense en el ámbito de la academia, pues llegan los chavos bien oxigenaditos, por obvias razones tienen mayor capacidad de retención. En la parte física, bueno, hay un sinnúmero de beneficios, la circulación mejora, las articulaciones siempre están bien lubricadas porque al momento de estar pedaleando, principalmente la de las rodillas y los codos. En el caso, por ejemplo, de la espalda, cuando se tiene los estiramientos para manejar, pues obviamente permite que los discos de las vértebras se destensen. Si tienen por ahí algún tipo de lumbalgia, pues es una activación física que les favorece. Y todo el sistema cardiorrespiratorio también se modifica a favor, así que pues también tiene muchos beneficios de carácter físico. En cuanto a la parte social, las comunidades de la gente que utilizamos la bicicleta cada día son más, se forman clubes, hay actividades, por ejemplo, de hacer rodadas de carácter temático, hay actividades de carácter cultural, se ponen de acuerdo para ir a ver algún espectáculo, se ponen de acuerdo para ir a ver alguna situación de alguna película, a veces se hacen recorridos para ir a ver o ir, por ejemplo, de aquí a Teotihuacán, es decir, se generan nuevos elementos de relaciones interpersonales, y esto también lo propicia el uso de la bicicleta. Económicos, miren, si estamos hablando de que en ese estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México decían que se gastaba el 30% del salario, pues échenle cuentas cada quien lo que gasta. Si ustedes utilizan la bicicleta, van a pagar en una sola ocasión el costo de la bicicleta, y el mantenimiento es súper barato. Contrástenlo con lo que gastan todos los días en materia de transporte público. Si se gastan, por ejemplo, 40 pesos diarios en transporte público, en distancias que hablamos no tan grandes, pues obviamente que sí es muy benéfico económicamente, porque si multiplicamos, vamos a poner 40 pesos por 5 días, son 200 pesos. 200 pesos por 4 semanas son 800. Al año se convierten en 9,600 pesos de ahorro. Y a lo mejor lo que se le invierte en el mantenimiento de la bicicleta por 2 servicios, fíjense nada más, un servicio de bicicleta cuesta, dependiendo dónde la lleven uno, pero aproximadamente entre 200 y 250 pesos.
le desarman la bicicleta, la engrasan, la ponen al centavo y más o menos es lo que en ese momento les cuesta. Si se poncha una llanta y ustedes no saben parcharla, cuesta 20 pesos, 15 pesos, 25 pesos, dependiendo la zona. Así que es muy barato, igual que las refacciones, el mantenimiento de las bicicletas. Y en la parte laboral, pues los beneficios son llegar a tiempo, llegar muy descansado, llegar siempre con buena actitud, nada de sufrimientos, nada de padecimientos. Ustedes saben que en la Ciudad de México, por ejemplo, incluso cuando la gente llega tarde a sus trabajos, lo que hace es, en ese momento les autorizan que chequen más tarde cuando saben en las empresas que hubo un colapso de alguna línea del metro, porque no los pueden regresar, porque no es culpa del trabajador, es problema del sistema de transporte público. Así que, pues todas estas ventajas tiene el uso de la bicicleta. Y ahora lo que vamos a ver es un video en donde nos relata la historia en prácticamente 7-8 minutos de cómo Holanda se transformó de una ciudad que utilizaba principalmente los autos, los motivos por el cual se modifica, y en ese momento pasó a ser una ciudad que es la que más número de bicicletas utiliza en el mundo. Veamos este video y regresamos. The Netherlands has the world's largest number of cyclists, but it is also the safest place in the world to cycle. That is largely because of the perfect cycling infrastructure that can be found throughout the country. How did the Dutch get this network of high-quality cycle paths? Some think, including many Dutch themselves, that cycle paths have always been there. That is only partly true. Yes, there were some cycle paths, but they were of an entirely different type than today. Narrow, of poor surface, dangerous or even absent at junctions, and not connected. And cycle paths weren't really necessary. Cyclists outnumbered other traffic by far. After World War II, everything changed. The Dutch had to rebuild their country, and they became incredibly wealthy. From 1948 to 1960, the average income got up by 44%, and by 1970, it was a staggering 222% more. People could now afford expensive goods, and from 1957 on especially, this led to many more cars in the streets. Streets of mostly old cities that were not built for cars. So buildings were demolished to make room for the car. Even some of the old cycling infrastructure was removed. City squares were turned into car parks. And new developments had huge roads for motorized traffic. The daily travel distance went from 3.9 kilometers in 1957 to 23.2 kilometers in 1975. But this progress came at a terrible cost. Cycling was marginalized, it decreased by 6% every year, and 3,300 lives were lost in 1971 alone. Over 400 of these deaths were children under the age of 14. The slaughter of kids caught people on the streets to protest. Stop the Child Murder called for safer streets for children as pedestrians and cyclists. Their calls were heard. Especially when in 1973 the first oil crisis halted the country. The then Prime Minister told the people of the Netherlands that this crisis was life-changing, that they would have to change their ways and be less dependent on energy, but that was possible without a decrease in the quality of life. Policies to encourage cycling fitted perfectly in that picture. The car-free Sundays to save oil were a reminder to people of what the cities looked like without cars. Around this time, the first city centers were made car-free, permanently, and the protests continued.
mass motorization killed people, the cities, and the environment. Mass cycling tours through the cities of the Netherlands and smaller protests in favor of cycling facilities created an awareness that eventually changed thinking about transport policies. In the mid-1970s, municipalities started experimenting with complete and safe cycle routes away from traffic. Financed by the national government, the first cycle routes were created from scratch in Tilburg and The Hague. In retrospect, they could be seen as the start of the country's modern cycling policies. Cycling increased in a spectacular way, in The Hague by 30 to 60% and in Tilburg by 75%. Build it and they will come proved true in the Netherlands. So to sum it up, what caused the changes in the Netherlands? There were the problems of cities that couldn't cope with the increasing traffic, that led to demolitions and to a public outrage over the amount of space handed over to motorized traffic. An intolerable number of traffic deaths that again led to mass public protests. An oil crisis and an economic crisis that led to gas shortages and high prices of energy. The solution was found in the political will on a national and municipal level, with both decision makers and planners to deal with this situation, by turning away from car-centric policies and making way for alternative transport, like cycling. Cycling is now an integral part of transport policies. And what success did the protesters have? The child deaths went down from over 400 to 14 last year. This street got its cycle path. This bridge didn't keep its cycle lane. Instead, it got a cycle path. This painted cycle lane became a permanent cycle path, and cars were totally banned from here. It is the now famous site of the I Amsterdam sign. Earlier, also a site of one of the mass protests. The protesters would have been a lot more comfortable lying down there today. The Netherlands' problems were and are not unique. Their solutions shouldn't be that either. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Así que, pues miren, para que nos demos una idea de lo que está pasando en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, el parque vehicular de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que comprende a la ciudad y a 8 municipios del Estado de México, se duplicó en una década. Creció 159% y sumó más de 9.5 millones de unidades motorizadas en circulación en el 2015. Desde los 3.7 millones registrados en el 2005. Esto ha agravado la crisis del tráfico vial y de emisiones contaminantes de la megalópolis. Imagínense nada más que el parque vehicular creció a un 159%. Y lo que les decíamos, en la Ciudad de México el parque vehicular es aproximadamente de 4 millones y en la zona conurbada de estos otros 5 millones y medio. O sea, suman 9 millones y medio que obviamente... Si con el no, a pesar del hoy no circula, es un mundo de gente la que se mueven los vehículos en estas zonas conurbadas. Y si ustedes van a Ecatepec, si ustedes se mueven en Atlanepantla y en algunos otros, digo, ya ni siquiera hacia Satélite y a las diferentes zonas conurbadas, la verdad es que siempre hay tráfico. O sea, ya no hay horas que se pueda decir a tal hora ya no hay tráfico, siempre hay tráfico y es precisamente por eso. El vertiginoso crecimiento equivale a más de 3 veces el incremento que se observó en los 10 años previos, que fue del 45%, y significó que la circulación de las calles y avenidas de la Ciudad de México y de los 18 municipios conurbados del Estado de México que conforman la megalópolis se sumaran cada año 587,000 vehículos. Fíjense nada más, 587,000 vehículos ha crecido cada año, lo que significa 1,596 unidades diarias o 57 cada hora. Así estamos de terrible. Bueno, creo que crecen más los autos que los niños. Es terrible lo que está pasando precisamente con el uso del automóvil, porque además nos metieron siempre la idea,
el sueño americano, que teníamos que tener una casa, que teníamos que tener un auto como principales activos para una valoración como una familia que aspiraba a ser o ir creciendo socialmente, ¿no? Entonces, tener un carro se volvió aspiracional, aunque no lo utilices específicamente para algo que debiera de ser, que es una movilidad razonada. Es decir, tengo un carro por estatus, no por necesidad. Y los carros cuestan mucho. Si ustedes le suman, fíjense bien, gasto de tenencia, el gasto de la gasolina, el gasto del viene, el del estacionamiento si no tienen estacionamiento en su casa, el de los parquímetros si lo dejan en alguna zona donde hay parquímetros, el de los servicios, el del mantenimiento. Todo eso, si lo suman, verán la cantidad que se gastan al año utilizando el automóvil. Y fíjense, el futuro de los autos es de consumo de energía eléctrica e hidrógeno y sus costos inicialmente serán altos y disminuirán conforme se masifique su uso o a nivel mundial. Esto es una tendencia ya en algunos países, por ejemplo, Holanda, España, los países europeos, ya los autos híbridos de energía eléctrica más el de gasolina, que ahí tienen dos motores, poco a poco incluso ya están siendo desplazados para pasar exclusivamente a la parte eléctrica. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si ustedes asisten ahí a la catedral, en la parte posterior de ella van a encontrar taxis completamente ecológicos, es decir, son eléctricos, son caros y tienen ahí los aditamentos para poder cargarlos. La intención es desaparecer el uso de combustibles fósiles y usar energías denominadas limpias. También otro de los elementos que están complicando la compra de automóviles es que cada vez hay más empleos con baja remuneración, lo que hará inaccesible la adquisición de un auto por sus costos directos e indirectos. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los jóvenes están ganando entre 8 y 10 mil pesos y a esos son buenos salarios y desde luego que esto imposibilita para que la gente pueda tener un auto. Revisemos rápidamente los costos de la gasolina. El precio actualmente de lo que es el promedio agosto-noviembre de 2017, el gobierno federal nos dijo que costó 17.77. En cuanto a transporte público, el metro cuesta 5 pesos, el metrobús cuesta 6, el microbús 5, el camión 7 pesos y la tendencia es incrementar el costo de todos estos servicios. Desde luego que nunca irán a la baja, porque incluso el metro, por ejemplo, tiene un subsidio. Y rápidamente revisaremos lo que son las cifras respecto al uso de las motocicletas. En el caso de una encuesta del INEGI, lo que nos dice es que en el 2016 reportó casi 3 millones de motocicletas en la Ciudad de México y el Estado de México, y cifras muy similares se registraron en Jalisco. En este caso, las motocicletas, incluso tiendas como Electra, es una tienda en donde venden a crédito aquí en el país, en México. Hay una marca que es itálica que tiene ahí una fuente de distribución muy grande y las venden en abonos, es decir, a crédito, y esto ha favorecido el crecimiento de este tipo de vehículo. Las cifras señalan que es un mercado en potencia con cerca de 600,000 motores comercializados al año, siendo el mejor año en venta desde el 2010, cuando solo se vendieron 573,000 unidades. Imagínense nada más, con ese crecimiento, el número de motocicletas que vamos a tener en un futuro inmediato. Aunque contaminan menos, de todas maneras hacen uso de estos combustibles fósiles. Ahora, en la Ciudad de México, ya en algunas zonas donde hay parquímetros, les cuesta dejar una motocicleta. Si no ponen el dinero en el parquímetro, llegan y les ponen un candado y eso ya les cuesta una multa bastante onerosa. Así que también las motocicletas se están viendo perjudicadas con este tipo de situaciones. Los vamos a dejar con un video en donde ejemplifica el desarrollo que ha tenido el uso de la bicicleta en la Ciudad de México a través del programa que es los paseos ciclistas dominicales. Chéquenlo, regresamos y platicamos al respecto. Cada vez son más quienes en la Ciudad de México optan por esta forma de transporte ligero, limpio y que fomenta la actividad física. En el Distrito Federal, 5% de los viajes se realizan así, en 2 ruedas. Esto gracias a la promoción constante que han realizado organizaciones ciclistas en los últimos 15 años.
Para mí los trayectos ahora son como pequeños espacios vacacionales donde puedo salirme de mis problemas, divagar o incluso seguir pensando en algo que quiero resolver y ese flujo me va a ayudar, ¿no? Entonces es como vivir a contracorriente. A mí no me va a detener una manifestación, no me va a detener el tráfico, no me va a estropear una cita, cualquier movimiento urbano que se llegue a hacer en la ciudad, tampoco construcciones. Entonces para mí eso significa... Los ciclistas han presionado para que en la capital del país haya infraestructura específica, señalización, un manual del ciclista urbano, así como cursos de capacitación, incluso para operadores de sistemas de transporte como el Ecobús. Conocen el reglamento, conocen las prioridades de la vía, conocen por qué es que tienen que disminuir la velocidad, por qué es que tenemos prioridad de paso, por qué nosotros los ciclistas le tenemos que dar prioridad de paso al peatón. Y eso hace que la gente vaya aprendiendo a conducirse en la vialidad. Es una campaña social muy buena porque andando en la calle conoces a más personas, realmente te involucras, vuelves a ocupar los espacios y hay una sociabilización que se está perdiendo. En los últimos 6 años, el gobierno del Distrito Federal ha diseñado ciclovías, algunas con carriles confinados, y estableció el sistema de transporte público Ecobici, que hoy cuenta con 72,000 usuarios. La presente administración buscará ampliar las ciclovías al oriente de la ciudad y establecer biciestacionamientos en centros de transferencia modal. Las organizaciones ciudadanas consideran que para avanzar aún más en el uso eficiente de la bicicleta, también se requiere crear nuevas vías en calles secundarias y elevar el presupuesto para fomentar esta alternativa de movilidad. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues el paseo dominical Muévete en Bici cumplió 8 años y para festejarlo el gobierno de la Ciudad de México amplió la ruta del recorrido para alcanzar los 55 kilómetros, posicionándose como la tercera ciclovía recreativa más grande del mundo. Se registró una cifra récord de asistencia de casi 75,000 participantes, lo que es una cifra récord. Y por otro lado, este programa ha registrado en los últimos 3 años una asistencia de 3.5 millones de personas. 3.5 millones de personas es los que hemos estado participando en los últimos 3 años en el paseo dominical. Y como política pública es un referente mundial por ser un espacio mixto, abierto y plural. Así que la situación de lo que es la participación en el paseo dominical se empezó a implementar aquí en la Ciudad de México. Ahora ya hay paseos dominicales, por ejemplo, en Puebla, y se está replicando en varias ciudades, y es una excelente alternativa para poder hacer activación física en lo individual, en lo colectivo, para fomentar la unión familiar y tener la posibilidad de concientizar cada día más a las personas que utilizan vehículos motorizados. Así que este gran evento que todos los domingos se presenta es muy importante para la Ciudad de México. Y bueno, ya para finalizar, los invitamos a ver este video en donde es un testimonial de una compañera de Aguascalientes, Cookies, quien nos pone en su vida cotidiana cómo le hace para la bicicleta, utilizar la bicicleta como un medio de transporte para ir a trabajar al Seguro Social, y nos expone también cómo es que gestionó de manera autónoma los biciestacionamientos para que en su clínica ella y varios de sus compañeros tuvieran esta seguridad de tener sus bicicletas dentro de su unidad de trabajo. Vamos a checarlo y regresamos para comentar y cerrar este webinar. Mi nombre es Cookies Macías. Soy trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo ya 19 años trabajando ahí, orgullosamente. El uso de la bicicleta me mantiene en forma, me mantiene desestresada, me mantiene feliz. Demasiadas cosas que me van a ayudar a mí como persona, como mujer, como trabajadora y como bicicletera urbana. Y es por eso que ya uso la bicicleta como medio de transporte. Yo como trabajadora IMSS y como promotora de la salud empecé a invitar a mis compañeras, a las asistentes médicas, a los médicos, al director, a las secretarias, a todo. Yo empecé a invitar y a decirles que usaran la bicicleta como medio de transporte.
Mucha gente me hizo caso, mucha gente empezó a llevar la bicicleta, mucha gente empezó a subirse a la bici, pero encontramos un pequeño detalle, que no había dónde dejar la bicicleta. Y la verdad, pues, teníamos que dejarla sola allá afuera en la calle y dijimos, no, pues, o sea, me dice, oye, Cookies, pues, ¿qué hacemos? ¿Dónde dejamos la bici? Y le digo, pues no sé, a llamarla donde pueda, así como yo. Y dice, no, es que dejarle mi bicicleta y que se la vayan a robar y todo eso, no, pues sí, la verdad sí tienes mucha razón. No, pues vamos a ver qué se puede hacer. Entonces yo ya me había fijado que en varios puntos de la ciudad de Aguascalientes había pues yo veía como estacionamientos para bicicletas y aparte con unos anuncios yo decía, pues eso se ve padre, no sé qué sea esto. Y empecé a investigar y sucede que sí, es una empresa en la que pone los estacionamientos para bicicletas, que se llama Urbanismo Positivo. Entonces me metí a su página, les escribí una carta, les solicité que yo quería que hubiera estacionamientos dentro de la clínica y ellos me contestaron. Y ya cuando menos esperaba, ya tenemos biciestacionamientos dentro de la clínica y eso hace que la verdad se ven hasta bonitos los biciestacionamientos con sus bicicletas amarradas allá dentro de la clínica. Gracias Urbanismo Positivo por los biciestacionamientos que se colocaron en la clínica. La verdad, los compañeros y yo estamos agradecidos porque se usa más la bicicleta y llegamos a estacionar nuestras bicis ahí, están más seguras, ¿verdad? La verdad que se ve suave y aparte en la ciudad también se ve súper bien los tótems con los biciestacionamientos y yo sé que junto la unidad de medicina familiar, junto con Urbanismo Positivo, vamos a lograr que más gente se suba a la bicicleta y así la use como medio de transporte. Como hemos podido observar, la movilidad de las personas es un gran reto para las grandes urbes. Y este ejemplo de Cookies es de muchísimas personas que hemos decidido ya dar el salto y ponernos en las bicicletas para poder llegar a nuestros trabajos. Si nosotros hacemos esto de manera cotidiana, todos esos beneficios que hablamos anteriormente, pues son para nosotros. La verdad es que vale la pena. Estas grandes urbes, como los que vivimos en ellas, no van a poder darle solución al problema de la movilidad, ni con el transporte público, ni con generando condiciones para que el transporte privado funcione mejor, porque no fueron hechas las ciudades para esto. En la Ciudad de México tenemos segundos pisos, tenemos incluso la salida hacia Querétaro también con un segundo piso, y sin embargo no nos damos abasto. La gente se enoja porque no hay lugares donde estacionarse y la verdad es muy sufrible todo esto. Así que la decisión es tuya. ¿Decides usar transporte motorizado, contaminante, o decides usar principalmente la bicicleta como vehículo que no contamina, muy económico y altamente saludable? En el IMSS estamos en ruta por tu salud. Así que, pues, amigas y amigos, estos son mis datos. Aquí estamos para servirles para cualquier situación que tenga que ver con el programa BiciIMSS. Si ustedes quieren visitarnos en nuestras redes sociales, a través de Facebook como BiciIMSS, en Twitter como @BiciIMSS y en YouTube como BiciIMSS. Así que, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar y les enviamos un caluroso saludo en cualquier parte de la República en donde se encuentren. Y los invitamos a que reflexionen la información y ojalá queden convencidos de utilizar la bicicleta como un medio de transporte que les va a permitir vivir de manera saludable. Hasta la próxima.